Llegamos a ustedes con la palabra de vida para permanecer en el amor y en la luz. Hoy es viernes 29 de junio y la iglesia celebra este día a dos grandes apóstoles, Santos Pedro y Pablo. Pedro y Pablo fueron dos hombres sumamente diferentes. Pedro, por supuesto, era un judío sin formación intelectual, era un pescador, un hombre muy sencillo, habitante de un pueblo pequeño de Galilea. Pablo, sin embargo, un judío muy culto, un fariseo, criado y educado en la sabiduría del judaísmo. También tenía un gran, conocimiento de la cultura griega. Y los dos, en su diferencia, son pilares de la iglesia, ¿no? Fundamentales. Los dos fueron evangelizadores y cada cual desarrolló su actividad, en un ámbito diferente. Pedro prefirió llevar la buena noticia a los judíos, que esperaban un Mesías. En cambio, Pablo eligió evangelizar a los paganos, que nunca habían oído hablar de Dios. Son dos hombres de características distintas, pero con una misma entrega al Evangelio, que hoy nos lleva a celebrarlos juntos como los grandes pilares de la iglesia. Pablo, el gran misionero, ¿no es cierto? El gran misionero de Cristo. Y el Evangelio que meditamos este día está tomado de Mateo 16, versos 13 al 19. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué dicen sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó: ¿quién dicen que yo soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mensaje de la palabra de Dios. Gran confesión de Pedro y gran confesión de Dios, diríamos, ¿no es cierto?, sobre la figura de Pedro, ¿no?, a quien declara la roca firme sobre la que será fundada la iglesia. Y esa es la iglesia de Cristo, ¿no? La iglesia de Cristo está afirmada y arraigada sobre esa promesa de Cristo hecho a Pedro, que por supuesto es la persona del apóstol, pero que es la iglesia, ¿no es cierto? Y del cual, por supuesto, nosotros somos absolutamente herederos de esa promesa. Al vivir dentro de la iglesia, estar afirmada sobre la roca firme que es Pedro, cuya cabeza visible hoy, por supuesto, está representada en la figura del Papa Francisco, que mantiene la comunión y la unidad en la iglesia, que es, el que va conduciendo a través de la historia a la iglesia frente a los distintos planteamientos y desafíos que tenemos. Pero somos la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, que bajo la figura de aquel pastor universal que es el sumo pontífice o el Pedro de este tiempo, caminamos en la historia y vamos indicando también al mundo el camino de la salvación, que es Cristo, camino, verdad y vida. Por eso honramos, por sobre todas las cosas, la figura de Pablo como el gran misionero que abrió el anuncio de la buena noticia a todos los pueblos y lo hizo universal, y a Pedro como el garante de la unidad en la iglesia, de la fidelidad a la palabra de Cristo, y el continuador claramente del proyecto de Cristo en orden a la salvación de la humanidad a través de la predicación del Evangelio. Y pedimos por estos dos aspectos fundamentales en la vida de la iglesia: la misión, significada por Pablo, y la comunión y la unidad en la iglesia, que es una, que es santa, que es católica, que es apostólica y que por supuesto tiene su sede en Roma. Esa es nuestra fe. Esa es la fe de la iglesia, la que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor y que está sostenida sobre el pilar de estos dos grandes apóstoles. Que la mirada de Cristo te guarde, el amor de la Virgen Consolata te custodie, descienda sobre tu casa, tu trabajo, tu familia, su santa y divina bendición.